Hablar de financiación y financiación alternativa. Hemos hablado tantas veces, o se ha hablado tantas veces, que realmente yo lo que quería es dar un rodeo y hablar sobre los riesgos y los cambios en el mercado residencial que están afectando a la financiación o cómo pueden afectar a la financiación en los próximos 12-24 meses. Nuevos factores. Yo creo que es el mercado inmobiliario, más que cambios relevantes o nuevo modelo, yo prefiero hablar de que hay hoy una serie de nuevos factores, algunos de los que están sucediendo son muy recientes, que inciden en la financiación y en las mayores facilidades o dificultades que tendrán algunas empresas para financiar sus proyectos en los próximos años. El primer aspecto que ya lo ha mencionado Juan Antonio es el acceso al suelo. Estamos en un proceso de inflación del suelo provocado por la propia inflación, la subida de precios de la vivienda, también por la ineficacia, inoperancia, o podemos llamarle de otras formas, de algunos ayuntamientos de las principales ciudades que no permiten que se genere ese suelo. Con ese factor, que yo creo que está admitido por casi todo el sector, hay una competencia feroz de quienes necesitan volumen, aquellos que han dicho que van a salir a bolsa, y de quienes han prometido que van a tener volumen. Luego entraré en ello, pero es cierto que el volumen es bello, el tamaño sí importa y por lo tanto, yo creo que la primera docena de empresas importantes de este sector, este año al menos se plantean presupuestos de compra entre 150 a 300 millones de euros cada uno. Y eso va a incidir también en la subida del suelo. No hay prácticamente transacciones bilaterales de grandes suelos, todos son subastas, todos se compran a rabioso máximo precio. Se están agotando y se van a agotar de forma acelerada más este año los caladeros distressed, es decir, los caladeros de operaciones de compra de suelo directa a una entidad financiera o Sareb, etcétera, porque se ha puesto de moda y ya se ha visto que es muy efectivo el hacer operaciones parecidas a las que ha hecho Santander con el proyecto Quasar, la transferencia de golpe de decenas de miles de millones a Blackstone. Bueno, pues de esas hay varias que se están preparando en el mercado y se colocarán y se transferirán mucho más aceleradamente de lo que pensábamos esos suelos y las garantías hipotecarias de suelos de los NPLs a los fondos de inversión durante este año. Además, se habla del suelo en desarrollo, ya hay una necesidad del sector de entrar en suelo en desarrollo, donde los fondos, los hedge funds que están yendo a bolsa no van a ser los protagonistas en la entrada en los fondos, en suelo en desarrollo, pero sí las sociedades cotizadas. El modelo de negocio que han dicho de entrar en suelos finalistas no se sostiene, no se va a sostener. Y veremos, yo creo, cambios rápidos del paradigma que han anunciado en bolsa, de entrar por necesidad en el suelo en desarrollo, sobre todo en las últimas etapas. Más problemas o más incertidumbres que afectan al suelo. Se están pagando repercusiones de suelo que absorben directamente el incremento de los precios de vivienda sin tener en cuenta un factor muy relevante. Están subiendo mucho y muy aceleradamente los costes de construcción. Y hay algunas de estas repercusiones que no parecen lógicas, considerando que la mano de obra en algunos mercados está subiendo el 50% y los materiales están subiendo de media entre el 7 y el 8%, y cuando te entran en detalle, pues el hierro ha subido el 50%. Es decir, esos incrementos de costes de construcción deberían servir de freno al incremento de las repercusiones y no están siendo. Y ahí hay un problema importante, que en ocasiones o en algunos promotores puede ser grave. Sobre eso volveré más adelante. Sin ser alarmista, porque tenemos unos años por delante estupendos, pero sí creo que se abre la etapa de cometer errores. Que no tienen nada que ver, hay periodistas por aquí, con la burbuja. La burbuja, digamos, es una derivada de cuando los errores de muchos acaban afectando a muchísimos, ¿vale? Estos son errores que cometerá un promotor que se compra suelo con sus propios recursos y que se ha equivocado y que se va a equivocar, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo la entrada de algunos promotores no pequeños en algunos mercados locales donde todo apunta a que si no son capaces de sacar un conejo de la chistera, pues se han equivocado, ¿eh? Y yo creo que esa es una etapa interesante desde el punto de vista mediático, pero sobre todo desde el punto de vista de las entidades financieras que tienen que ir mirando con cierto cuidado.
Dejamos el suelo. Otro aspecto que está sucediendo en el mercado, ¿no? Importante también para tener en cuenta en cuanto a la financiación, que es el alquiler de las viviendas, ¿no? El mercado del alquiler de las viviendas tiene un recalentamiento inusual y está llegando a unas rentabilidades que no son sostenibles. O sea, que el mercado de vivienda de alquiler te esté dando rentabilidades entre el 5 y el 10% es porque está sucediendo algo raro, porque no se están haciendo viviendas de alquiler, porque el coste de oportunidad de dedicar recursos a inmovilizarlos para hacer viviendas en alquiler, pues es enorme en comparación con hacer viviendas para venderlas. Lo que sí vemos por la trastienda son movimientos de políticos bien informados y bien intencionados que quieren darle una solución a este problema. Y esa solución solo puede venir, en nuestra opinión, no por la vía de estalinizar el sector, sino de poner suelo gratis o prácticamente gratis en el sector de suelo público para hacer vivienda social en alquiler, donde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene suelo para decenas de miles de viviendas. Lo que necesita es un empujoncito para que el modelo funcione, ¿no? Un mensaje a las entidades financieras: prudencia en la financiación de la vivienda en alquiler, porque en algún momento la intervención pública incidirá sobre los precios de alquiler en los próximos años. Y entonces hay que mirar con mucha prudencia que la financiación no esté basada en la sostenibilidad a futuro de alquileres de 1.500 o de 2.000 euros por vivienda, porque creemos que eso no va a suceder, ¿no? En cuanto a la financiación hipotecaria, centrándonos en la piedra angular de la financiación del sector, el principal riesgo lo vemos asociado a la evolución de los costes de construcción. Hay un grave riesgo en algunas promociones o en algunos mercados de incumplimiento en los contratos de construcción llave en mano. El contrato de construcción llave en mano, que es estupendo, no deja de ser o no deja de pretender ser una especie de swap o de aseguramiento del promotor y aseguramiento de la entidad financiera de que esa parte importantísima de la promoción está cubierta. Pero las constructoras no tienen capacidad o solvencia o por supuesto interés en ser swaperos de nadie. Y eso, nuestra experiencia de que incluso con contratos cerrados y draconianos, son tan cerrados y tan draconianos que muchas veces pueden ser inaplicables. Tenemos la experiencia de otro sector durante la crisis. En el sector hotelero lo más seguro es tener un contrato de renta garantizada a largo plazo. ¿Cuál es nuestra experiencia como asesores hoteleros? Llega la crisis, te llevas ese contrato a un juez y lo del famoso Rex sic stantibus, es decir, que si las circunstancias han cambiado radicalmente el modo y las formas en las que hicieron ese contrato, puede que sean inaplicables. Volveré también sobre ello, pero para mí es, hoy por hoy, la madre de los riesgos que tiene hoy el sector. Y, por lo tanto, mucho cuidado a las entidades financieras con los avales que se están dando a constructoras por cumplimientos de contrato, porque probablemente muchos de ellos o algunos de ellos no se cumplan. Entonces, para mí es hoy el instrumento financiero más candente y que hay que mirar con mucho cuidado y que hay que reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de determinadas constructoras a la hora de otorgar este tipo de avales. ¿Por qué? Porque este problema puede hacer o puede llevar a que el préstamo otorgado al promotor para la construcción no cubra realmente los costes. Y eso lo va a cubrir alguien, lo tiene que cubrir alguien. Y, lógicamente, el banco debería ser el último en la fila para cubrir esto. Existe también, en este sentido, una paradoja en la estructura de financiación de la promoción residencial. Es decir, los bancos, las entidades financieras han exigido niveles absolutos de preventas que en un contexto de inflación en costes puede ir en contra de su gestión de riesgo. Es decir, si yo le pido a alguien que haga, por llevarlo igual a niveles muy elevados, oye, me tienes que dar un nivel de preventas del 60%. Bueno, ya no tengo más que un 40% con capacidad para subir precios. Yo creo que habría que reflexionar desde los departamentos de riesgos de las entidades financieras que no solo con niveles absolutos se manejen también con niveles relativos. Oye, si alguien sale a la comercialización y en 3 semanas ha vendido un 15%, ya tengo testado que aquello funciona. Y es para mí más importante vender en 3 semanas un 15% que esperarme a que se venda un 45% en 7 meses. Es decir,
¿Por qué? Porque creo que hay que relajar la espita de la inflación de costes mediante la posibilidad de repercutir en precios de venta esas subidas de los costes de construcción. Al final, esa transferencia de los incrementos de costes, que si hablamos de que los costes de mano de obra pueden representar un 20% de los costes de construcción y están subiendo de 800 y pico euros hasta 1.100, 1.200 los sueldos, y si no suben todavía, subirán en breve plazo, se están comiendo cerca del 50% o pueden llegar a comerse cerca del 50% del margen. Si no es posible repercutírselo a nadie, porque el constructor se lo come, la cuestión está si realmente el constructor se lo va a comer, si el constructor huirá de la obra, si se lo transferirá a un tribunal, y entonces hay que ver, ya sabéis cómo son los tribunales de este país, o se lo come el promotor o se lo come el banco. Por algún sitio va a salir. Otro recordatorio, es una obsesión mía personal, la banca, que está siendo extraordinariamente prudente y profesional, tiene que al menos tener en su mente, en el fondo de su mente, que cuando deja a un promotor disponer de parte del préstamo promotor sobre el tramo de suelo, le está financiando el equity. Y hoy por hoy se lo está tarificando incorrectamente. O sea, financiar un tramo de suelo al 2,5 o al 3% es una aberración. Tendría que estar financiárselo entre el 5 y el 10%. Ya sé que aquí no tengo precisamente muchos amigos con ese mensaje, pero soy absolutamente... claro, es que ves a cuánto están costeando los fondos de inversión que se dedican a financiar suelo. Y el 5 y el 10 es una broma. ¿Vale? Entonces, ahí pasa algo raro que, bueno, simplemente es un recordatorio de que ese semáforo está mal iluminado. Yo creo que un mensaje también a la banca es quizás el momento de volver a pensar en determinadas obras, determinados constructores, determinados promotores, a volver a poner project monitorings. Ya sé, no me hago más amigos, pero la evolución de los costes de construcción hay que seguirlos con independencia de que el contrato esté muy atado. También cotizan al alza los constructores responsables y sostenibles, que muchas veces serán los que rechacen la obra. Es decir, aquellos que no se dejan engañar o no se autoengañan en el sentido de yo me meto, que ya luego lo haré. Y también los promotores realistas. Pongo un ejemplo. Recientemente, y ese es un caso real, pues un promotor tenía un contrato tan cerrado que indicaba al constructor que si en su parcela aparecía agua, todos los costes extra de construcción los tenía que asumir el constructor. ¿Pero esto qué es? Pues si es tuya. Me tendrás que dar tu estudio geotécnico. Es decir, hemos llegado a unos niveles de apretar tanto al constructor que nos pueden estallar o pueden estallar a algunos en la cara, ¿no? Comparto la incertidumbre que indicaba Juan Antonio. La competencia en el mercado hipotecario, cuando se haga más grande, realmente va a haber dinero para todos. Es decir, va a haber todos los bancos, los pocos bancos operativos potentes que tenemos en la actualidad y con presencia en el mercado hipotecario van a poder o van a querer asumir esa parte del pastel. Yo creo que no, y se van a concentrar en las empresas más solventes y con mejores balances. Y eso nos lleva al siguiente punto, de la financiación alternativa. No hablo de la financiación equity, o el equity, ¿no? el fondo que pone todo el dinero y el promotor que trabaja como promotor delegado y con un promote, sino la financiación que va dirigida a los tramos en los que la banca comercial no entra. En mi opinión, no tiene ningún sentido que la financiación alternativa se dirija a financiar el tramo constructor. ¿Vale? Algunos proyectos han salido, en Asprima hemos llevado a algunas nuevas empresas que ofrecen, o mejor dicho, que obligan al promotor, una vez que has financiado una parte del suelo, yo también te financio todo el tramo constructor, pues a costes del 12 o el 13%, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido además porque como el coste es 4 veces el que te fondearía una entidad financiera, por algún lado va a salir un conflicto o el promotor, la relación con ese fondo va a ser realmente hostil. Además,
es la prueba del 9. El otro día me decía un fondo que estaba pensando en lanzar esta actividad y dice, no, pero es que, claro, ahí vemos una oportunidad de que si un banco español no te financia la construcción, lo podemos financiar nosotros. Y digo, no, si un banco español no te financia la construcción, sal corriendo, porque es que te has equivocado de lugar. Luego, tiene sentido dirigida la financiación alternativa hacia suelos, hacia la compra de suelos, pero en determinados mercados, donde la repercusión del suelo sea relativamente estándar o asumible, es decir, con repercusiones del 30% sobre ventas o inferiores, una financiación puente del 50 o el 60% del precio del suelo, en su mayor parte se verá o se puede ver sustituida por la financiación del banco comercial, más las cantidades entregadas a cuenta, etc. Y, por lo tanto, asumir costes del 10-15% anuales sobre periodos no superiores a 12 meses, sobre un 30% de tus ventas finales, no es significativo. Hay muchos llamados o mucha gente interesada en esto, realmente no se están comiendo muchos colines. ¿Por qué? Porque no se está abordando con flexibilidad. El sector necesita financiaciones que vayan pues, desde 500.000 euros hasta máximo 5 millones de euros y que tú puedas retornar rápidamente. Y mientras que muchos de estos fondos tienen el problema de que si tú les retornas el dinero cuanto antes, se lo tienen que devolver a sus fondistas y, por lo tanto, tienen una gran TIR, pero no tienen un múltiplo. Y al no tener un múltiplo, sus fees de gestión no funcionan. Por lo tanto, hay una pescadilla que se muerde la cola en la que hay algunas, me consta que algunos fondos que están intentando evolucionar para poder reinvertir el dinero de su fondo sin tener esas limitaciones, pero no es fácil. Es decir, por lo tanto, hay mucho ruido, pero yo creo que poca chicha. Otra financiación alternativa será, o la veremos, ya estamos viendo, la financiación corporativa a grandes empresas. ¿Vale? La financiación corporativa a grandes empresas, que suena muy bien. Dice, yo financio una gran empresa, pero claro, si una gran empresa tiene todas sus promociones en curso lanzadas con préstamos promotor, llamada de atención, nunca debería ser significativa la financiación corporativa. Yo, si fuese un banco, miraría que no supere el margen de las promociones en curso, neto de impuestos y neto de costes de estructura. O sea, por lo tanto, no es nunca muy significativo. Sin embargo, será significativo que solo unos pocos podrán acceder a esa financiación alternativa y podrán comprar suelo. Entonces, sobre balances gigantescos como los que hay en bolsa, veremos emisiones de bonos o financiación bullet y tal, pero en cantidades, por supuesto, que sonarán estratosféricas para el que está fuera de la bolsa, pero tampoco pueden ser muy relevantes porque si no estaríamos en las mismas. Volveremos a los problemas del pasado. Más cosas que están sucediendo en el mercado. Mercado de capitales. Todo lo que lleva hacia bolsa o lo que funciona en bolsa. El tamaño realmente es una ventaja significativa porque solo con el tamaño se puede acceder a ese tipo de financiación. Y en el futuro, cuando el pastel hipotecario, mejor dicho, de vivienda sea más grande, se concentrará, en mi opinión, el volumen de la financiación hipotecaria en las principales empresas. Lógicamente no van a abandonar a las medianas, pero serán mucho más selectivos en las medianas y pequeñas que en esas grandes. Hay una carrera hacia bolsa y veremos, que todavía no podemos yo creo que imaginar, pero lo veremos muy pronto, una carrera hacia el IBEX. Es decir, ¿por qué? Pues porque hoy por hoy los inversores que estuvieron muy ilusionados con las primeras salidas a bolsa, ha salido una, y hay una que cotiza, venga, ha salido otra, y otra, y otra, y otra. ¿Qué tienen de diferente las que vienen detrás? ¿Tienen algún modelo, hacen algo diferente? Están todas en el mismo mercado. Todos tienen un volumen parecido. La diferenciación o por volumen o por gestión va a ser muy importante en las que salgan a bolsa. Pero en las que estén en bolsa, el hecho de poder acceder a una mayor liquidez en el mercado, y ya no digamos llegar al IBEX, va a ser un premium. Con lo cual, después de la salida a bolsa, o durante la salida a bolsa, en estos próximos 18 o 24 meses, veremos también movimientos o intentos o realidades de concentración, porque tiene un efecto muy importante. Las que están en bolsa ahora mismo, diariamente, se mueve el 0,1% de su capital. Lo comparas con las que están en el IBEX, que son las OCIMIS, en el caso de Merlin,
pues flota más del doble. Y eso tiene una ventaja importante porque la colocación desde los hedge funds a la bolsa no se ha colocado a mi vecino o a una señora del barrio, se ha colocado a otros fondos. Y ya falta el tercer paso, que es la colocación a particulares, y por lo tanto el volumen seguirá siendo muy importante para los que quieran ir a bolsa y los que ya están a bolsa. Los mercados se están cerrando para quien ofrece más de lo mismo. Para quien está pretendiendo salir a bolsa con más de lo mismo, la actitud de los inversores es radicalmente diferente a la que había hace 12 meses. Hemos visto en ese sentido, los que quieren salir a bolsa, operaciones corporativas llamativas. Nosotros hemos tenido la oportunidad y la suerte de cerrarlas. Hemos vendido el año pasado Vía Célere y Promociones Habitat en tiempo de descuento el 23 de diciembre. Y al calor de estas operaciones lo que estamos viendo es una nube de asesores mareando a promotores, donde parece que todo es posible y la realidad es que son muy poco replicables. Cada operación tiene su sentido y tiene su explicación. Y no tiene nada que ver, al que quiera replicar alguna de las que hemos hecho nosotros en el mercado o nosotros mismos, pues va a ser enormemente complicado. Simplemente, mensaje al sector promotor, hacer la prueba del 9 del asesor. Cuantos más honorarios fijos quiera cobrar en una operación corporativa, menos cree en su operación. Es una prueba 9 interesante. Los que cotizan, su plan de negocio, suelo finalista, promociones masivas, reparto de dividendos, algo falla. Algo falla porque falla el mercado. El mercado está subiendo el coste de la construcción y está subiendo los precios de los suelos. Hay que reinvertir. O sea, esas promesas de dividendos futuros que están fenomenal, pero yo creo que van a chocar con la realidad de que la reinversión en nuevo suelo va a ser un factor muy relevante. Y claro, reinversión a precios de dentro de 3 años, pues asusta. Y es por eso que nosotros pensamos que los que ya están en bolsa van a ir cambiando poco a poco o rápidamente su modelo hacia entrada, al menos en unos porcentajes del 15-20% de su balance en suelo en gestión. Y algunos es posible que les veamos vendiendo suelo para equilibrar los márgenes que se van a ir reduciendo por los costes de construcción. Bueno, interesante para las promotoras que no están. Termino. El mercado está cambiando muy rápidamente. Grandes empresas con concentración de la actividad, los fondos de oportunidad se están retirando, están haciendo su propio negocio y su propio negocio es hacer esto más gordo y sacarlo a bolsa, no quedarse después. La recuperación del mercado reduce los riesgos de la demanda, por supuesto, y añade otros riesgos a la financiación, como son el incremento de los precios del suelo, la repercusión y los costes de construcción. La financiación hipotecaria es la base de la actividad promotora, pero no siempre es suficiente, y ese nicho que tiene muchos novios, hoy por hoy no acaba de casar. Y, en definitiva, vivimos una etapa apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Ahí tenemos una en la parte de la izquierda. Cuando quieran. Hola, buenos días. Eduardo Sánchez, de Euroval. Has comentado en la ponencia que la piedra angular de la financiación del sector es la financiación bancaria. ¿En qué medida va a perder peso con todas estas fuentes alternativas de financiación, mercados de capitales, fondos, dado que el sector aparentemente se va a seguir concentrando? Creo que está. Sí, se ve. Sí, sí, la financiación alternativa va a ser marginal. Es decir, el acceso, digamos, a financiación para comprar suelo a través de este tipo de fondos o de vehículos especializados tiene una ventaja y muchos inconvenientes. La ventaja, lógicamente, es no utilizar el capital completamente, pero lo que vemos en un mercado caliente donde las oportunidades de suelo corren es que la velocidad
o la agilidad de estas instituciones para decidir sobre la financiación muchas veces va en contra digamos, del reloj de quien está vendiendo el suelo. O sea, son para operaciones más pequeñas y luego tampoco hay tantos proveedores. Yo pongo algún ejemplo. Nosotros hemos conseguido para una promoción en Mallorca, conseguimos hace 1 año y medio 8 millones de euros para comprar un suelo de 10 millones. Algo muy atípico. Tuvimos que renovar 3 veces las opciones de compra. 3 veces, porque tardamos más de 12 meses en conseguir que nos diesen esa financiación. Chocábamos contra temas culturales. Tú pretendes hacer una promoción de viviendas de 250 metros donde todo el entorno son 150 y el fondo se colapsa, no entiende nada, porque además contrata a asesores que le dicen que allí el precio medio está a tanto y resulta que tú quieres salir con un 30% más. No entiende cómo funciona una joint venture, no entiende cómo funciona, le aterroriza el conflicto de intereses de constructor-promotor, donde se va a llevar el margen. O sea, no tiene la agilidad ni la flexibilidad suficiente hoy por hoy como para ser algo relevante frente a una maquinaria que lleva rodada, testada y gestionada desde hace más de 100 años. Pero será interesante, y yo creo que sí hay un nicho, e incluso un nicho, llevo predicando en el desierto, para la propia banca. La banca española, al fin y al cabo, ¿quién está viabilizando al que da financiación alternativa? El banco comercial que sustituye esa financiación alternativa. Sin embargo, el banco que renuncia a financiar suelo porque es pecado mortal, podría levantar fondos que no fuesen suyos para gestionar la financiación alternativa a costes pues, ligeramente inferiores, entre el 7 y el 10%. O sea, hay un nicho de oportunidad que hoy por hoy no cuenta ni con volumen ni con la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las necesidades de los promotores, que son básicamente, oye, yo tengo una oportunidad, quiero que decidas rápido, que entiendas mi negocio y poder sustituir parcialmente tu financiación en 6 meses. Porque a mí pagar el 15% anual durante 6 meses sobre una oportunidad de suelo no es nada. Pero como me obligues a quedarte, a que te tienes que quedar durante un mínimo de 12, pues ya me estás haciendo un agujero en el... Por lo tanto, es muy llamativo, pero hoy por hoy también es una incógnita. Y muchas de estas financiaciones lo que acaban terminando son en joint ventures, donde el que pone el capital es el promotor y el promotor realmente es el gestor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Déjame, Juan, que solamente me queda una cuestión. No, vamos, tiene mucho que ver con la financiación, pero hace poco nos enviabas una reflexión que a mí me ha gustado mucho sobre las relaciones fondos-promotores en base a los supuestos, en base a supuesto compra, supuesto colaboración, joint ventures. A mí me ha sorprendido, claro, soy profano, si no estaría en el otro lado de la barra, que efectivamente, digamos, las operaciones como tales de compra no son, quizá no son tan numerosas como podemos creer desde, pues no sé, desde los medios de comunicación o se está vendiendo por ahí, ¿no? Y me ha llamado la atención esa dicotomía. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Una promotora depende fundamentalmente del alma y del líder que tiene a bordo, del empresario. Encontrar promotores donde el empresario se vende es muy complicado. Pero además que se vende no en situaciones de estrés, sino que se vende con volumen, con actividad, con futuro, pues es muchísimo más complicado. Y ya en las que se venden y se quedan, solo se llama vía célere, ¿vale? Entonces digo, me voy al otro extremo, pues promotoras donde no haya empresario. Habitat, que estaba participado por 7 hedge funds y por el Instituto de Crédito Oficial. Entre medias que hay, joint ventures. Compro una parte de la empresa o la recapitalizo, pero tú te quedas. Son operaciones mucho más complicadas. Además, le metes el factor que es que los fondos se analizan la historia y las bondades y las miserias
de esa empresa durante los últimos años. Y claro, hemos pasado por el desierto donde cada uno pues ha tenido que hacer lo que ha podido. Entonces empiezas a eliminar posibles candidatos por todos esos factores y te quedan 3, 4 o ninguno. Por lo tanto, las joint ventures son mucho más replicables y las compras directas pues serán el rara avis. Hay muchísimo asesor por el sector diciéndole al promotor que debería venderse. Y es que no va a poder ser, porque es que se va a tener que quedar y no tiene sentido que se vaya.